¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias. Bien. Ahora le concedemos el uso de la palabra al conferencista de esta tarde, el maestro Luis Miguel Carvajal Juárez, para disertar la conferencia titulada La importancia de la estación ferrocarril en Apizaco. Antes de ello me permito estas palabras. El maestro Luis Miguel Carvajal Juárez, teniendo a sus abuelos por la línea materna trabajando en el ferrocarril en la rama de transportes, el C. Salvador Juárez Rosano, quien lo llevaba consigo desde pequeño a viajar en los trenes de carga y de pasajeros. También recordemos a sus tíos abuelos, Crispín Bocardo Cuellar y Carlos Bocardo Carrasco. Es licenciado en informática, siendo catedrático en diversas instituciones educativas de nivel medio, superior, universidades en el estado de Tlaxcala y la región. La pasión que tiene Chavita, que de cariño se le conoce en el medio del ferrocarril y que los propios ferrocarrileros reconocen en él, sin ser ferrocarrilero, el amplio conocimiento que posee en el medio ferroviario, teniendo una gran amistad con el exgerente general de ferrocarriles y exsecretario nacional, Luis Gómez Cepeda, así como una gran amistad con funcionarios actuales de los ferrocarriles. Desde hace muchos años es integrante del grupo de ferroaficionados y ferromodelistas en el país, participando en diversos congresos efectuados en diferentes estados de la República, disertando conferencias sobre el tema del ferrocarril. Ha logrado traer a su tierra, Apizaco, en 2 ocasiones los congresos de ferromodelistas y ferroaficionados en el año 2014, ¿sí, verdad? ¿2014? ¿O 2011, ¿verdad? 2011 y 2023. En el marco, este último, en el marco del 150 aniversario de la línea troncal del ferrocarril México-Veracruz. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro ponente de esta tarde. Bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos y gracias Jorge por estas palabras que merecidamente las recibo. Porque no, realmente no hemos hecho gran cosa, todavía nos falta mucho. Es como dicen los irlandeses, nos hacemos viejos demasiado rápido y sabios demasiado tarde. Pues todavía falta mucho porque como tal tiene muchas aristas, tiene muchos temas por investigarse, ¿no? Y el día de hoy les traemos esto, cuando oirán que agradezco la invitación que me hizo para esta ponencia, me dio el título, dije, bueno, como una vez me dijo mi abuelo, ¿de qué les vas a hablar? Y bueno, vamos a ver qué inventamos. Y espero que les guste este viaje a lo largo del tiempo, para que veamos la importancia de la línea México-Veracruz, pero sobre todo la importancia de Apizaco como estación. De ahí que lo que vamos a ver el día de hoy, yo lo dividí en estas partes. En el Érase una vez, inicia el viaje, los años de 1873 a los años 30 del siglo pasado. Otra parte que le puse las negras, de los años de 1930 a 1960, la era diésel y el autovía, de los años 60 a los años 90. Otra parte donde pues se empieza a ver ya que el ferrocarril va no a desaparecer, pero así ya no va a continuar como era, por eso le puse aquí Adiós mi Gabán. Y finalmente Apizaco, placa kilométrica S139 Ferrosur. Y al final la sesión de preguntas, de comentarios, donde pues ustedes podrán ir enriqueciendo cada una o la ponencia, que espero en este caso les guste a todos. Primero, en Érase una vez, tomamos estos puntos de la historia del ferrocarril mexicano de Gustavo Vaz y Eduardo Gallo de 1874. Dice, Apizaco dista de Veracruz 284 kilómetros, 685 metros, 40 centímetros, de México 138 kilómetros, 937 metros, 50 centímetros. Cada día aumenta más su población. Con el establecimiento de los talleres de reposición del ferrocarril en este lugar, ha aumentado su importancia. La estación de Apizaco tiene un clima demasiado frío, más bien por la cercanía de la Malinche y su posición con relación a los vientos reinantes que por su altura. Colocada la estación en el punto de la unión del ramal de Puebla con la vía general, los trenes de pasajeros se cruzan en este punto y con el tiempo ha de llegar a ser un lugar notable por su población y comercio, que hoy consiste en granos, ganado, pulque, etc. Apizaco es hoy una población creciente, a cuyos alrededores ha fundado el municipio de Barón Escandón,
y allí, donde antes no existía nada, se alzan ya los cimientos de una populosa ciudad. De un lado se ve la estación con sus dobles vías para los trenes del ramal de Puebla y sus vastos almacenes, y del otro lado la naciente población. Ahí es donde podemos ir considerando el por qué Apizaco se volvió un punto importante en la línea México-Veracruz, inclusive más importante que Orizaba, más importante que Jalapa, del lado de la línea del interoceánico, y que algunas otras estaciones que ya lo iremos viendo a lo largo de la presentación. ¿Qué más nos encontramos ahí? Bueno, pues inicia el viaje. Y en inicia el viaje quise colocar estos planos que forman parte del Fondo Orizaba del Museo Nacional de los Ferrocarriles. Esta es la estación de Apizaco, y aquí el plano dice Apizaco Station. Apizaco inclusive viene con una X. Es un plano, vuelvo a repetir, desde 1903, y aquí está lo que es la estación, o lo que son los talleres, la vía principal, la vía segunda, donde estaba la bodega, y aquí está la vía del ramal hacia Puebla, y aquí está la vía rumbo a Veracruz. Este otro plano son los planos de la estación actual, es de 1882 y también es del Fondo Orizaba del Museo Nacional de los Ferrocarriles. Esta es la estación que todos conocemos, de tal manera que podemos ver que nuestra estación de Apizaco es un monumento vivo, es un monumento a la historia. De ahí que es importante, a través pues de diversas organizaciones, gestionar para que se pueda rescatar, es decir, que pueda uno acceder a la estación como para visitar un museo. Y ahorita al final vamos a ver las fotografías de cómo se encuentra actualmente allá adentro. Porque mucha gente, inclusive quiero pensar que gente que se encuentra aquí con nosotros no ha accedido nunca a la estación. Muchos, inclusive muchos jóvenes, muchos de los llamados millennials, dicen: oye, yo nunca he entrado ahí, nunca he entrado, no saben el paso del puente para cruzar las vías y bajar al andén, cosa que es interesante. E inclusive podemos tomar como ejemplo la estación de pasajeros de Querétaro. Allí en Querétaro lograron rescatar la estación de pasajeros y es ahora un museo, y puede entrar la gente y todo. Entonces habría que checar qué fue lo que hicieron ellos, cómo gestionaron ellos para poder traer ese modelo y poderlo aplicar aquí. Sería muy interesante y sería muy bueno. Claro, llevaría tiempo, pero sobre todo buena voluntad por un lado de quien gestione, y buena voluntad de parte de Ferromex, que ahí, dicho sea de paso, nos toparíamos con alguien que se llama Analí Mendoza, que es una persona que te cierra todas las puertas, pero bueno, nadie es eterno, y todos estamos de paso. Tenemos el plano de la estación de 1903, y aquí son ya los talleres, inclusive dice aquí Mexican Railway, Apizaco Station, planos netamente ingleses, igual del Fondo Orizaba del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Acá tenemos este dibujo de H.A. Ogden, de un banquete ofrecido a una expedición industrial americana aquí en Apizaco. Vean todo el galerón y vean más o menos las vestiduras. No había obviamente fotografías, no había celulares, pero vean qué buen dibujo, y nos damos cuenta que ya había expediciones comerciales que venían de otro país para conocer cómo iba a ser el traslado de mercancías. Obviamente, como dicen ellos, negocios son negocios. Y este es el plano del Ferrocarril Imperial Mexicano del Archivo General de la Nación, es de 1857 y coincide porque de aquí de Veracruz hasta lo que es Paso del Macho ya estaba construido. De México a la villa de Guadalupe también estaba construido. Todavía no aparece aquí Apizaco. Sin embargo, y lástima que tuvo que retirarse el maestro René Grada, ya estaba aquí Calpulalpan. ¿Por qué menciono esto de Calpulalpan? Porque estoy haciendo una investigación sobre la historia del ferrocarril de Calpulalpan a Puebla, que esa pues ya estamos por terminarla y pensamos presentarla el día 7 de noviembre como celebración o como parte de la celebración del Día del Ferrocarrilero, porque curiosamente hay mucha información sobre la línea México-Veracruz, pero no hay sobre la línea de Calpulalpan a
Puebla, y es muy interesante. Hay varios detalles por ahí muy interesantes que hacen que esto se vuelva cada vez más rico. ¿Qué dicen? ¿Qué notas había sobre el ferrocarril imperial? Pues está esta, dice: el 7 de junio, cumpleaños de su majestad la emperatriz Carlota, se celebró en APA la inauguración de la locomotora La Veracruzana en el trayecto de ferrocarril que va de Venta, Arroyo a Apizaco. Vean cómo escribían Apizaco con ese. Es el punto culminante de la mesa de Anáhuac porque está situado a 8.300 pies sobre el nivel del mar. Ya desde ahí se estaba tomando en cuenta Apizaco. Todavía no hablamos del ferrocarril mexicano, estamos hablando del ferrocarril imperial mexicano. Ahora, ¿cómo era ese ferrocarril imperial mexicano? Pues mira, así eran sus coches de pasajeros. Este es era el coche del ferrocarril imperial mexicano, era el número 1. Ahorita vamos a ver otras fotografías donde se ve el interior. Mira, así era y así era el interior. En este, como dice acá, en el interior del coche que viajaron presidentes Juárez y Lerdo, que inauguraron la vía del ferrocarril mexicano. O sea que la línea de México a Puebla y la línea México-Veracruz fue con este coche, pasó este coche por acá. Estas fotografías son de 1933 de la revista Ferronales, porque en aquel entonces ya se había donado este coche a Nacionales de México. Quedó como una pieza de museo. Aquí tenemos otra fotografía de ese mismo coche. Acá tenemos ya en exposición el coche. Es un coche netamente europeo. Vean cómo estos se les llaman paragolpes, y aquí está el gancho con el que se enganchaba al resto del tren. Entonces este coche no era americano, sino era un coche europeo de construcción británica, por eso es el coche así. Recordemos que el ferrocarril mexicano fue construido por ingleses. Acá tenemos ya fotografías del Apizaco de aquella época. Esta fotografía de Julio Michau es de 1874, la mesa giratoria que había en aquel entonces, los talleres de aquel entonces también. Y esta es una fotografía muy pirateada, muy mostrada en Facebook, que todo el mundo pone ahí. Esta fotografía en realidad es de Briquet, un fotógrafo muy famoso de finales del siglo XIX, y es la estación de aquí de Apizaco en 1890. Esta fotografía pertenece a la mediateca del INAH, y esta locomotora era la 55 de nombre Zacatlán. Esa era esa máquina. Aquí podemos ver la estación, podemos ver la vía, la principal, la segunda, la tercera, lo que era la bodega, porque la bodega no estaba aquí, sino estaba en medio de la estación. Obviamente por cuestiones operativas se pasó a donde actualmente la conocemos y desapareció de acá. Esta, a mí como me gustó cuando mi amigo Joaquín Salaver me la compartió, es una locomotora del año de 1897, es la número 62, y es acá en Apizaco. La ubicación es el lado norte de ahí de los talleres. Y acá tenemos una nota de 1905 del periódico La Antigua República, donde habla del ferrocarril agrícola de Tlaxcala. También hay que investigarle un poquito aquí a y aquí menciona cómo fue la inauguración de la máquina, cuándo arribó y toda esta cuestión. Aquí tenemos el plano de ese ferrocarril partiendo de Apizaco y llegando a Tlaxcala. Actualmente el último rastro que queda de la estación es donde se encuentra la Facultad de Ciencias Biológicas de la Autónoma de Tlaxcala. Ahí, enfrente de los salones, está el galerón, que se supone era la bodega y también parte de la estación de pasajeros. Una foto de 1905 de los andenes de Apizaco. Y acá, esta como me gusta porque esta es conmemorativa de los 50 años del ferrocarril mexicano. Esos son trenistas de la primera división aquí en Apizaco. Acá tenemos a un grupo, pero de oficinistas. Y vean cómo perdura este letrero con sus letras clásicas de los letreros de los nombres de las estaciones. Mayordomos y operarios del departamento de mecánica. Igual, si alcanzan a distinguir algunos rostros,
son gente muy joven, son chavitos que entraron a trabajar al ferrocarril y que prácticamente fueron historia de aquí. Ahí tenemos el departamento de carpintería y de pintura, el departamento de caldera, camarería y herrería. El año 1923. Y acá tenemos una galería de diferentes personajes que trabajaron y que fueron pieza importante del ferrocarril mexicano. Las quise colocar porque, por ejemplo, tenemos por aquí a este señor José Bello, que fue jefe de trenes aquí en Apizaco, Antonio Loredo, que fue primero jefe de trenes en Orizaba y después ya vino para acá. Me contaban que este señor Antonio Loredo tuvo un accidente aquí en el distrito de Apizaco. Un tren de pasajeros lo alcanzó a su tren y fue realmente fue complicado el problema con él que tuvo él. Después tenemos aquí este otro personaje, Porfirio Valdés, maestro mecánico en Apizaco, 1917. Digo, muy probablemente ya no hay descendientes de él, pero ahí está, ahí lo tenemos. Del cuerpo médico, el doctor J.R. Ortiz, médico en Apizaco. Y acá tenemos todos los demás médicos, un médico cirujano, el jefe, doctor J.F. Castillo, médico auxiliar en México, etc. Pero quise, vuelvo a repetirles, incluí esta galería por los personajes que son ubicados en Apizaco. Acá, el cuerpo legal, es decir, los abogados. Aquí en Tlaxcala estaba licenciado Leonardo Ballesteros, que era el representante, digamos, jurídico del ferrocarril mexicano aquí para Apizaco. Funcionarios y empleados que se hallan en servicio activo y que han trabajado durante 40 años o más. Pues mira, Amado Cervantes, él era guardaherramienta en Apizaco. ¿Quién sabe quién sería? El departamento de vía. Muy bien. Y finalmente, bueno, tenemos esto. Son las órdenes de trenes de la compañía del ferrocarril mexicano. Este es de 1924, dice conductor y maquinista máquina 90 en México. Máquina 90 corre extra México a Apizaco. Número 6, máquina 32 espera en San Cristóbal, kilómetro 22, kilómetro S22 hasta 8:35 a extra 90 sur. La firma del conductor, del telegrafista, y aquí está el horario donde efectivamente el número 6 llega a San Cristóbal, más o menos por acá, cerca de las 7:35, que era parte de cómo se operaban los trenes en aquella época. Este sistema se le llamaba sistema estándar, y quien conocía de esto realmente se podía considerar un auténtico conductor y un auténtico maquinista. No es como ahora, que ahora se utiliza otro sistema que realmente es bueno, pero deja todavía mucho que desear desde mi punto de vista. Esta es una fotografía de un choque choque del tren número 3 con el extra 203 que se hallaba parado al sur de Apam el 31 de julio próximo pasado. Estos son de una revista que se llamaba MexRail. Esa revista MexRail era del ferrocarril mexicano y la considero la precursora de Ferronales, porque esa revistita era un folletito de aproximadamente 60, 70 páginas, donde te hablaba de todo un montón de cosas del ferrocarril, pero no solamente la parte de los ferrocarriles, sino también poesía, cuentos, recetas de cocina, una sección de sociales que hablaba sobre los eventos que hacían las familias de los ferrocarrileros, bodas, bautizos, 15 años, o sea, todo eso te lo platicaba en esa revista y estaba realmente muy interesante. Vamos a ver algunas fotos de ella. Acá, por ejemplo, tenemos a este señor Federico Grot, que en el año de 1883 estaba así. Él fue, como dice acá, el señor Grot, que dice, el señor Grot 10 años más tarde, poco antes de su muerte, falleció el 21 de noviembre de 1923, fue uno de los primeros maquinistas mexicanos en este ferrocarril, del que fue fogonero en la máquina que salió de México con el tren presidencial al inaugurarse el tráfico directo entre México y Veracruz el 1 de enero de 1873. O sea, él fue el fogonero que fue con ese tren inaugural. Y
Posteriormente, cuando falleció, así es. Lo interesante acá pues, es que fue el primero, o fue uno de los primeros maquinistas mexicanos, porque recordemos que el ferrocarril mexicano al inicio, las tripulaciones eran ingleses. Después, pues ya obviamente con el paso del tiempo, fueron mexicanos. Acá tenemos al señor José Bello, jefe de trenes, Estanislao Castañeda, febrero de 1926, Luis Lozano con el maquinista Pedro Celis, y acá tenemos fotografías, el conductor Jacobo Cruzado y el maquinista Manuel del Razo en el ramal de Guajuapan, y acá dice llegada a México del tren rápido, maquinista F. Villarreal, colaborador señor Juan Candies. Todas estas fotografías de Metrey de 1926. Y aquí abajo, trenistas de la primera división, es decir, había dos divisiones, así estaba dividido el mexicano. La primera división era de México a Esperanza y la segunda división era de Esperanza a Orizaba. De ahí que aquí incluí las fotografías de la gente que era de aquí de Apizaco. ¿Quiénes son los que están acá? Pues está Adán Uro, Manuel Martínez, Ernesto Barrios, José Fuentes, Gabriel Hernández, Delfino Guzmán y Aurelio R. Juárez. Estaban muy chavitos todos ellos, ¿no? Pero aquí hay que una cosa que me llama la atención. Todos de traje y corbata, traje de 3 piezas. Era un distintivo del mexicano, de las tripulaciones del mexicano, cuando iban a otras divisiones porque entraban, por ejemplo, a Jalapa, cuando había un descarrilamiento de este otro lado, lo que sucedía era, y eso me lo contó el señor Amado Bautista, que una vez llegaron ellos a Jalapa con el número 54, el nocturno de México a Veracruz, no pudieron entrar por acá por Esperanza, los desviaron a Jalapa. Y cuando llegaron a la estación de Jalapa, había otras tripulaciones de la división Jalapa. El señor Bautista me cuenta que se bajó, pues obviamente iba bien uniformado, el kepí, la gorra, el uniforme, corbata, todo, o sea, traje de 3 piezas. Y oyó que el conductor de una de las tripulaciones de la división Jalapa les dijo a sus garroteros: miren, estos son del mexicano. Oye, ¿cómo sabes que son del mexicano? Porque vean cómo vienen vestidos. Porque era algo que distinguía a los del mexicano. Normalmente los de Nacionales de México, la división Jalapa, la división Puebla, la México, no sabían vestirse correctamente el uniforme. Los veías y pues no utilizaban correctamente el uniforme. Parecían todo menos tripulación de tren de pasajeros, e inclusive en el reglamento, por cierto, acá traigo una copiecita del reglamento del mexicano de 1923. Ahí hay una parte donde te dice que las tripulaciones de trenes de pasajeros deberán portar el uniforme pulcramente y que no deberán de quitárselo, ni andar con el chaleco, ni quitarse la corbata, ni andar haciendo cosas incorrectas. O sea, tenían que lucir como lo que eran, tripulaciones de trenes de pasajeros. Y ya después les platicaré en corto cómo se vestían los de la México, los de Nacionales de México, que era muy diferente a cómo tenían que ir. Y cuando les llamaba la atención se enojaban, se ponían medio violentos. Pero bueno, muy bien. Esto es por la forma como vestían. Tenemos también aquí a trenistas de la primera división: Tomás Upton, Alfonso E. Alba, Ernesto Barrios, Leobardo Juárez, José Rosas y Aurelio S. Juárez. Aquí los vemos más en claro. ¿Sí? Algunos nombres y apellidos suenan familiares porque son pues los tatarabuelos de muchos apizaquenses que todavía viven y están aquí asentados en Apizaco. Trenistas de primera y segunda división: G. Vázquez, Adán Uro, Alfonso E. Alba, Antonio R. López y Carlos Leal. De 2 personas sí estoy muy seguro, escuché 2-3 veces de ellos. Este señor Alfonso E. Alba fue ayudante superintendente del CT aquí en Apizaco, de los duros para trabajar con él, pero era de esos ferrocarrileros con los que te gustaría hacer
los que te gustaría que fueras tu jefe, porque le aprendías mucho, sabía mucho el señor. Y este señor, Carlos Leal, quiero pensar que es el bisabuelo de otro que fue conductor en Orizaba, que se llamaba José Luis Leal. Su papá, que se llamaba también Carlos Leal, fue un conductor que de los pocos de Orizaba que sabían vestirse correctamente. Tú lo veías en el equipo del Mérida, en la noche o en el día, y el señor Leal siempre lo veías de traje, kepí, perfectamente bien. Y lo que lo distinguía, considero yo, a un buen ferrocarrilero, la letra con la que escribía. Una letra impecable la del señor Leal. Todavía de esa letra antigua, pero que le entendías perfectamente bien. Locomotora 799 del Tren Dorado, dice, o sea, el presidencial, tomada por el conductor M. Martínez en la terminal de Apizaco, en uno de los viajes que hizo ese tren presidencial por acá. Bonita máquina. Y acá, el maquinista Luis López sacando el tren número 1 de México. Y esta otra, el maquinista Refugio Padilla sacando de México el tren número 9. Ambos maquinistas originarios de Apizaco. O sea, con esto quiero reconocer también que si estamos hoy acá, muchos, pues es por estas gentes, y que el prestigio de Apizaco como tal, como un polo ferroviario de desarrollo importante, se debe a todos, o se debió a todos ellos. Acá tenemos la 39 en Apizaco, octubre de 1925. ¿Sí? Acá vemos la bodega, que estaba aquí a medio patio, y aquí vemos el muelle, y acá se alcanzan a distinguir algunas personas viendo el paso del tren. La número 200, los andenes de la estación de Apizaco, más o menos en la década de los años 20, vean, y considero que es aproximadamente los años 20, porque vean las vestimentas de todos ellos. La estación de Apizaco en la década de los años 30, vean lo que les decía yo, todavía sigue aquí la bodega, y estamos hablando de hace casi 100 años, Esta, aunque no es aquí en Apizaco, pero es la terminal de Muñoz. Esta fotografía de Emilio Barajas la proporcionó para la revista Next Rail, pero me queda claro que la mayoría, si no es que todos, eran originarios de aquí de Apizaco, que iban a trabajar a Muñoz, porque recordemos que Muñoz era la terminal del ramal que iba a Chignahuapan, era un ramal de vía angosta. Entonces ahí había le decían la terminal, y aquí vemos la número 13, precisamente en el cobertizo que se usaba como casa de máquinas allá en Muñoz. Y finalmente tenemos esto, que es el anuncio del restaurante de la estación de Apizaco, José Carvajal y Moreno, propietario. Creo que algo sabemos de él, ¿no, muestra? ¿Está? Quiero pensar con esto que este señor José Carvajal y Moreno, para la época en la que él vivió, era algo así como un Manolo Fábregas, actor, productor, escritor de teatro y además empresario, y tenía que ver con el ferrocarril. Y acá tenemos estos, este es el coche 600 y este es el coche Malinzi del mexicano. Este era de construcción británica y lo usó en su momento Álvaro Obregón en su campaña militar. Y este era un coche que utilizaba el ferrocarril mexicano, los trenes 1 y 2 en el día de México a Veracruz, y era un coche comedor observatorio. Pasamos a una etapa interesante que le hemos llamado las negras. ¿Y por qué? Las máquinas de vapor. Mucha gente de los que nos apasiona esto, hay quienes, los que tienen sus maquetas de trenes, les apasionan las máquinas de vapor. Ven sus dioramas de ellos y son dioramas con máquinas de vapor. A mí en lo personal me gusta la época de las diésel, las que yo viví, por eso el tren que está aquí en el presidio pues es con máquinas diésel. Por eso es que cada época y cada gente de los que nos gusta esto, hay algo muy diferente que nos llama la atención.
La 134, en 1938, del mexicano. Mi bisabuelo, Cristín Bocardo, en la máquina 131 en Guadalupe, en 1938. Ahí está otra foto de mi bisabuelo en la cabina de la máquina. Aquí hay que reconocer cómo traían las máquinas. Estaban limpias, bastante limpias. Esta otra, que es de Marisela Rosas Bárcenas, es la 202 en el patio en 1957, por lo que, y acá se alcanza a ver lo que es el taller, más o menos fue acá enfrente esta fotografía. Esta otra, que nos proporcionó el CEDIF del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, es la 133 a la entrada de la Casa de Máquinas aquí en Apizaco. Aquí, y hay que reconocerlo, le reconozco aquí a Jorgito Vargas que les pone los nombres a cada uno de los personajes. O sea, así es como se tiene que citar, nada más que las fotografías o los nombres, yo considero que tendrían que ir en la parte de atrás de la foto para poder apreciar mejor la fotografía como tal. Esta otra es de la película La Escondida. Acá vemos a María Félix y aquí vemos cómo la 122 está a punto de tomarse ahí está filmando una escena. Y acá tenemos esta otra, donde tenemos a María Félix en esta fotografía igual, muy pirateada, cada quien le pone su nombre, cada quien dice que estuvo ahí, pero no, esta fotografía es de David Olvera, él fue el que la tomó. Entonces, como decían por ahí, al César lo que es del César y a Dios que te vaya bien. Entonces, ese es ahí. Y acá tenemos a este señor, José Remedios. Este señor es todo un personaje. Primero, porque aparece en la novela en una novela que se llama El Colilla, Historias del Ferrocarril, que es la historia precisamente, o son pequeñas historias con personajes reales de aquí de Apizaco, de la época del ferrocarril. Es de un señor, la novela el autor es un señor de apellido Barrios, donde cuenta todo, Carlos Barrios, que es el que cuenta todo lo que él vivió, porque él quería entrar al ferrocarril. Y él platica mucho de él, platica en uno de sus cuentos de él. Esa es la primera parte por la que es un personaje. Y la segunda parte por la que es un personaje es porque él salvó a María Félix en la filmación de La Escondida en alguna ocasión, en la escena donde, quienes hayan visto la película y quienes no, véanla, en la escena donde María Félix se está despidiendo de Pedro Armendáriz, y Pedro Armendáriz va adentro de una jaula del ferrocarril que ya se lo llevan los soldados en la leva. Cuando se está despidiendo de él, la va agarrando de la mano y en cuanto acelera más el tren, ella se cae. Allí en la escena no se ve, pero en la vida real lo que sucedió es de que ella, uno de sus pies quedó adentro de los rieles. Entonces este señor se metió cuando estaban filmando, se metió y la sacó en el momento en que pasó la rueda de la jaula. Entonces ahí fue donde la salvó. ¿Dónde está esa anécdota? Esa anécdota está en el Ferronales de 1955. Ahí lo pueden consultar. Ahí está. Y el artículo se llama La actriz y el ferrocarrilero. Y ahí viene platicado toda la anécdota, vienen más fotografías y viene una entrevista que le hacen al director de la película, Roberto Gabaldón, donde le dicen: oiga, señor Gabaldón, pues, ¿qué opina usted de que se metió ahí este señor? ¿No? Está muy bueno ese artículo. Y acá vemos aquí vemos al Soler, y aquí vemos a la doña María Félix, y esta escena es en Santana, durante la escena donde se supone que Andrés Soler, que es la hace del papel del gobernador, llegan en un tren allí a Santana. Ahí es donde es esta fotografía. Acá vemos la filmación de La Escondida, 1955. Esta la quise colocarla porque este es Acocotla, o es la llegada a Acocotla. Ahorita vamos a ver una fotografía unos años más después para que vean que no ha cambiado la topografía. Acá tenemos la 135 y 136 en el patio de Apizaco, lado sur. Esta fotografía es de Frank Barry
en 1959, y acá tenemos la misma 135, ¿sí? No sé quién sea el autor, por eso le puse derechos reservados, y esta además la quise poner pues por todos los que están aquí, en especial mi tío Carlos Bocardo, que está aquí. Si alguien más reconoce a los otros personajes, pues ojalá nos dijera quiénes son. Justo don Cristín y el señor Celi. Ah, ok. Bueno, la 133 ahí parada en el andén de aquí de Apizaco. Y esta otra fotografía que les voy a mostrar es la entrada, o era la entrada ahí a la estación. Es el Boulevard Emilio Sánchez Piedras, y esta entrada a la estación y a los talleres es aproximadamente los años 50 del siglo pasado. Esta fotografía es de Stan Kistler, y acá vemos, miren, Ferrocarril Mexicano, aquí está la entrada, aquí está esta otra entrada, y aquí está donde actualmente está un almacén de una barrotera, están lumbreras ahí. Acá tenemos estas otras fotografías, enero de 1960, y esta otra que también cómo se la piratean, ¿sí? Esta fotografía es de Harold F. Stewart y es en enero de 1960, y es la 133. Ahí la tenemos. La misma 133, pero ahora esta fotografía es de Ted Rose. Aquí, esta fotografía me gusta mucho, porque miren, no se ve nada aquí. Esto es la Santa Rosa, no hay nada. Vean cómo era antes. Y esta otra que les voy a mostrar de Ted Rose también es interesante. Mira, no se ve nada. Ahí se ve la máquina, se ven estas otras vías, la mesa giratoria, acá se ve el tanque de una máquina de vapor, pero mira cómo era Apizaco en los años 60. No había nada, hasta ahí se terminaba. Se pone bonito, a mí por lo menos me gusta, porque combinas la historia del Apizaco antiguo y estás viendo trenes. La 209 en la mesa giratoria de aquí de Apizaco. Vean cómo era la casa redonda y vean la mesa giratoria. La mesa giratoria, para los que no lo conocen, era un dispositivo en el que se giraban las máquinas para poderlas meter aquí a las vías de la mesa de la casa redonda. Y esta caseta, ahí se manejaba el motor con el que se operaba la mesa giratoria. La 130, pero ya con las iniciales de Nacionales de México, es de julio de 1961 y es de Víctor Hahn esta fotografía. La misma 130 del lado sur, y vean, aquí prácticamente acá estamos hoy. Aquí estamos. Ese es ahí es donde parece que vean cómo va pasando el tiempo. Y acá, y afortunadamente, como bien dijo Irán hace rato, gracias a Dios, aquí estamos. Estas otras me gustan mucho, que también son de Víctor Hahn. Una es el Extra 2113 Sur, saliendo de Apizaco el 7 de agosto del 61, más o menos a esta altura, por aquí. Ahí está. Y esta otra me gusta, es la máquina 2136 del lado norte, también en septiembre del 62, también es obra de Víctor Hahn. Esta, ¿por qué me gusta? Me gusta porque podemos ver lo que es la carretera Tlaxco y ver cómo no había nada construido. Acá se ve la basílica, y entonces estamos viendo ahí en esta fotografía dos emblemas simbólicos de Apizaco: el ferrocarril, y aquí está la basílica. Ve cómo era Apizaco en aquella época, todavía no estaba nada construido. Y acá, esta otra me gusta porque tenemos dos eras: la era de la máquina de vapor y la era de las máquinas diésel. Ahí prácticamente era ya el comienzo del adiós de las máquinas de vapor, porque ya venían las máquinas diésel. Esta otra me gusta mucho, es de Víctor Rodríguez. Ven cómo se ve el patio. 1962, es el lado sur, aquí a esta altura donde estamos más o menos. Ahí se puede ver, si te das cuenta, no está la torre de comunicaciones, no hay silos, y aquí se alcanza a ver el camino que va a San Francisco a Tezcatzingo. Ahí se ve. La verdad, muy buena fotografía de Víctor Rodríguez.
Esta es de Freden Springer en 1963, el número 51, o lo que era el número 2 de Veracruz a México. Y acá ya vemos una máquina diésel y una máquina de vapor. La 212 en el lado sur, esta también es fotografía de Freden Springer, todavía en funcionamiento la 212. Y esta otra es la 2137 pasando el crucero de Tochán. Esta era la carretera Huamantla. El crucero ahora ya desapareció, porque ahora ya los coches pasan por arriba. Entonces mira, así se veía en 1962. Y mira, ya tenía su crucero con luces. Y acá está la fotografía que les decía yo. Este es el mismo tramo donde filmaron la Escondida, pero mira cómo se ve ahora. Septiembre del 62. La Escondida la filmaron en 1955. Esta fotografía es 7 años después que la filmaron. Prácticamente no cambió la topografía, es igualita. Bueno, la era diésel y el autovía. ¿Por qué le puse los 3 puntos? Bueno, pues porque creo que los apizaquenses originarios, no podemos despegarnos de nuestra historia del ferrocarril si no mencionamos la autovía. Y ahorita vamos a ver por qué. Pues mira, dentro de esta era diésel, tenemos esta fotografía de Roger Pugh, un norteamericano que vino aquí a México de viaje, le gustó el ferrocarril e hizo varios viajes. Y uno de estos es precisamente en el número 52 a Veracruz, a la entrada de Apizaco. Mira, no camino a Tezcatzingo, no sector de Pemex, nada de lo que ahora vemos. Mira cómo se ve interesante. Mira cómo se ve el patio de Apizaco en el 11 de septiembre de 1966. Mira, todavía no hay nada. Mira lo que era el patio. Y acá se ve una máquina de patio, y aquí se ve el que yo creo que era el jefe de patio en ese momento, viendo la entrada del número 52. Y acá podemos ver la vía segunda, la tercera, cuarta, quinta, la vía de la báscula, la vía del taller y la vía del aceite. Y acá la casa redonda. Pues no podemos quitarnos fuera. No podemos quedarnos fuera. El autovía famoso, septiembre del 66, allá en Buenavista. En lo personal, a mí me gustaba más este modelo de autovías, el Metrocamel con motores Rolls Royce de fabricación británica, porque hubo antes otro modelo que lo vamos a ver a continuación. Este es el mismo. Este fue el primer autovía. Eran los autovías Fiat italianos, y estos, fíjense que no iban a llegar a México. Estos no eran para México. Estos autovías italianos fueron construidos para los ferrocarriles israelíes. Por alguna extraña circunstancia ya no los quisieron y México los compró. De ahí que su estilo es hasta cierto punto es italiano, y se distingue por la redondez de sus esquinas. Esta fotografía de Enrique García Vega es por ahí de la década de los 60 en el museo, en lo que ahora es el Museo del Ferrocarril, allá en Puebla. Así era. Acá tenemos esta otra fotografía, el mismo lugar, misma autovía, y acá tenemos esta otra fotografía de Víctor Hahn en la década de los 60, en la autovía rumbo a Puebla, pasando por la terminal del Valle de México. Se ve bastante interesante, ¿no creen? Esta otra que me hicieron llegar familiares del jefe de estación Rafael Bretón de la Vega es en Irolo en 1965. Y esta otra es acá en Apizaco, es aquí en la vía de Puebla, acá están los talleres. Ahorita nosotros estamos aquí y es de la autovía 1967. O sea, hace ya algunos ayeres. El autovía Puebla ya es el autovía otro tipo, les digo, el Metrocamel. Y acá vemos este tren con unos coches de madera conocidos como pambazos. Muy seguramente este tren era el Puebla-Teciutlán.
Acá se alcanza a ver un soldado, porque en aquella época los trenes de pasajeros llevaban escoltas. Entonces aquí vemos cómo está a punto de subir la gente a la autovía, y acá se ve un letrero que dice: este tren sale a Tehuacán y a Oaxaca, porque en esta estación se juntaban los trenes de la División Puebla y del Mexicano, allí en esa estación. Esta fotografía que me la proporcionó el señor Joel Hidalgo de Fotoregis, vemos en la autovía saliendo de Apizaco en 1969. Vean lo que les decía yo, nada, no hay silos, no hay nada construido acá, solamente prácticamente ya se podría decir que ya había salido de Apizaco. Autovía conmemorativo del centenario de la ruta, 16 de septiembre del 69. Estas fotografías son de un folleto de Farronales que tuvo a bien regalarme mi tía. Gracias, tía, es el folleto que me regalaste. Son estas las fotografías. Vean cómo se desbordó la gente a recibir la autovía conmemorativa. Vean, acá atrás, este tren que se ve acá era el Mérida que pasó tarde ese día. Entonces tuvieron que esperar a que llegara esta autovía especial para que se fuera el Mérida. Y en lo que se iba el tren, la gente se subió a los coches de pasajeros, y vean cómo se veía ahí. Aquí la orquesta, la banda, bastante bonito eso. Ahí tenemos la autovía llegando. Vean cómo se ve la gente aquí en el andén. Y acá tenemos otras tres imágenes, ¿no? En color. Acá vemos la autovía, vemos acá. Esta después de esta está acá.